a la hermana iglesia de Convertidos a Cristo. Nos llevamos un año de diferencia. Nosotros comenzamos en el sector de Honduras ahí en el año 1980, comenzamos en el 79, pero ya formalmente. Y creo que la iglesia de Convertidos comenzó en el 81, fue 82, o 82, o sea que son solamente 2 años. Y al pastor Mayer, que está en la presencia de Dios, pues tuvimos una relación desde antes de Convertidos a Cristo. Y después también muy cercana como hombres de Dios, y ustedes tienen ese privilegio de haber sido formado por un hombre que amaba al Señor y amaba su palabra y amaba a su iglesia y amaba a su familia, así que damos gracias. Pero también le agradezco al pastor Luis Valdera, al pastor Santiago Peralta y al pastor Narciso Nadal, que nos han invitado a predicar en este hermoso campamento. Nosotros acabamos de terminar el nuestro ahí en Tierra Alta y el predicador invitado fue Narciso Nadal. Y yo creo que por venganza, porque él me invitó a mí, como para desquistarse, la verdad. Pero bueno, nosotros disfrutamos enormemente las muy buenas prédicas, excelentes prédicas que Dios trajo a través de su siervo. Y damos muchas gracias al Señor por ello. Y sabemos que esta iglesia está en muy buenas manos, en el Señor, que es la cabeza, y también de 3 hombres de Dios que también han probado que están viviendo para servir al Señor. Bueno, vamos a predicar 3 o 4 prédicas formales de este campamento, de este retiro. Y el título de la enseñanza en sentido general es Características de un buen cristiano. Ahora, hay una grandeza de nuestro Dios que Él nos pide a nosotros que nosotros le glorifiquemos y le exaltemos, que le honremos a Él. Pero contradictoriamente, en la medida de que alguien le honra, Él se encarga también de honrar. Es algo que no merecemos. Hay un versículo del libro de Juan que dice: el que me sirve, mi Padre lo honrará. Y por eso, para mirar esas características de un buen cristiano, vamos a tomar 4 personajes de la Biblia que el Señor se encarga de mostrar lo fieles que fueron, lo mucho que amaron al Señor y que siguen siendo un ejemplo para nosotros. Como alguien dijo, el ejemplo es Cristo, pero todos debemos ser un ejemplo de Cristo. Y estos 4 personajes, obviamente que vamos a mirar, para mirar 4 características que debe tener un buen cristiano. Son muchas más características. A mí a veces me preguntan cuáles son las 3 cualidades que tiene que tener un buen cristiano, y yo le digo que ame al Señor, que sirva al Señor y que sea liceíta. Porque eso es una de las buenas características de un buen cristiano. ¿Cuántos son liceístas aquí? Aquí hay muy buenos cristianos entonces. Los demás son aspirantes a cristianos. Así que estamos muy contentos, ¿verdad?, de que esa no es una buena característica, pero normalmente un buen cristiano siempre es liceíta. O sea, no es una característica de un buen cristiano, sino el resultado de eso. Así que damos muchas gracias al Señor por el liceo, que está en primer lugar. Usted lo sabía, ¿verdad? Está en primer lugar. Y yo creo que así va a terminar. Bueno, eso es parte del rompehielo que ustedes dijeron ahorita, ¿verdad? Del libro de Hebreos vamos a mirar la primera enseñanza, y todos van a tener este tipo de frase. Vamos a estar mirando el Hijo de Dios que todos debemos ser, el miembro de la iglesia que todos debemos ser, el Padre que todos debemos ser, y el
cónyuge o el esposo o la esposa que todos debemos ser. Para mí, esas son las 4 características sobre las cuales se desarrolla y se debe desarrollar toda nuestra vida cristiana. Así que estaremos hablando hoy acerca del Hijo de Dios que todos debemos ser. Y me gustaría premiar al que pueda adivinar ese personaje. Cada vez que predique sobre un personaje, los voy a dejar que ustedes adivinen, cuando diga el título, a qué personaje vamos a tomar para mirar esas características. Y el título, como le dije esta noche, es el Hijo de Dios que todos debemos ser. Pudiéramos decir el cristiano, pero yo prefiero, como le voy a explicar, esa frase del Hijo de Dios. Cuando ustedes piensan el Hijo de Dios que todos debemos ser, ¿en cuál personaje de la Biblia, como ahorita en las dinámicas se hablaba acerca de eso, de personajes, cuál usted piensa que debería ser la persona que mejor muestra las características del Hijo de Dios que todos debemos ser? ¿Cuál es el Hijo de Dios con minúscula? ¿Alguien puede decirme? José. David. ¿Y usted? Abraham. Daniel. Wow. Juan el Bautista. Timoteo. Tremenda declaración. Bueno, para ayudarles, todo está frío, ¿no? Nadie está caliente. Pablo. No, frío. Isaac. ¿Cuál? Isaac. ¿Quién? El Señor Jesucristo. No, pero lo vamos a ver desde una perspectiva que quizás usted nunca lo ha visto, que usted y yo no lo hemos visto, y por eso es que vamos a comenzar con él. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 5, versículos 7 al 10. El libro de Hebreos, el capítulo 5, versículos del 7 al 10. Dice la Escritura, Cristo, y fíjense, vaya mirando paso a paso, porque no puede ser una enseñanza expositiva ni textual, porque tenemos que ver características de cada uno de estos personajes en diferentes partes de la Biblia. Va a ser algo de un tema, cuando se habla de personaje, obligatoriamente dentro de la homilética tiene que ser con las características que menciona la Biblia en sus diferentes menciones. Pero dice aquí, Cristo, cuando dice Cristo en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay una frase que yo le puse aquí, que es la que nos va a ayudar a entender por qué nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que todos debemos ser. El versículo clave de esta verdad es el versículo número 8, que dice, y aunque era hijo con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y miren la frase que va a gobernar toda nuestra enseñanza. ¿Me pueden decir conmigo, por favor, para que se le grabe en su mente esta frase que se encuentra aquí? 1, 2 y 3. El Hijo de Dios aprendió a ser Hijo de Dios. ¿Sí entienden la diferencia? Cuando se refiere al Hijo de Dios, se refiere a su divinidad. Pero cuando se refiere Hijo de Dios en minúscula, se refiere a su humanidad. Así que eso es lo que en la teología se llama la unión hipostática, porque eso ha sido el tema de todos los teólogos en todo lo largo de la historia. ¿Cómo pudo ser que la naturaleza divina y la naturaleza humana se pudieran juntar en la persona de Cristo? Es un misterio que no
no necesitamos seguir estudiando, no necesitamos profundizar. Al Señor no le interesa que entendamos eso. A Dios lo que le interesa es que sepamos que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero mientras estuvo aquí en la tierra, Él aprendió a vivir como un Hijo de Dios, en minúscula, como debe ser con cada uno de nosotros. Y Él es el mejor modelo para eso. Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres el Dios que adoramos, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios justo, el Dios bueno, el Dios fiel. Y te has revelado a través de tu Hijo, a través de tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo nos enseña el Hijo de Dios a que nosotros seamos hijos de Dios, como lo fue nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, como debe ser con nosotros en los días en que vivimos en nuestra carne, sabiendo que un día nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora tenemos que aprender a vivir con la ayuda de Él para glorificarte a ti. Que tu Espíritu Santo tome control de tu siervo, en sí mismo, Señor, completamente incapaz soy de traer la verdad por sí mismo. Pero, Señor, confiamos en ti, que oiremos voz de Dios y no de hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que el término con el cual son más conocidos nosotros los que creemos en el Señor es cristiano. Todo el mundo le dice, ¿qué tú eres? Yo soy cristiano evangélico, probablemente para diferenciarse de lo que es cristiano católico o cristiano de otro grupo o secta. Pero con el paso del tiempo, aunque en el libro de Hechos, el capítulo 11, el término cristiano en el idioma original significa una persona, algunos dicen que es como un Cristo pequeño, que ese término significaba eso. Si se divide la palabra cristiano viene del término Cristo, y con una terminación o lo que se llama una desinencia en el idioma griego, que es la de genitivo. El genitivo es lo que se le pone al final de una palabra para significar pertenencia. O sea, es alguien que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Pero con el paso del tiempo, la palabra cristiano no siempre define, valga la redundancia, a un cristiano. En las Escrituras aparece solamente 2 veces esa palabra y no significa que no tenga importancia. Pero la palabra que define en las Escrituras a uno que ha entregado su vida a Cristo es Hijo de Dios. Porque todos nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer, y tenemos un concepto claro de lo que significa ser hijos si vivimos bajo la autoridad de nuestros padres, bajo el amor de nuestros padres, bajo la instrucción de nuestros padres. Entonces, con una idea clara de lo que significa o lo que significó para nosotros ser hijos, si venimos de un hogar así, correcto, se le hace más fácil a una persona aprender a ser hijo de Dios, porque de una manera u otra es como una continuación de eso. Por eso, ese término es el que más aparece en las Escrituras para definir a un creyente. Por ejemplo, en el libro de San Juan, el capítulo 1, versículos 11 y 12, un pasaje que todos conocemos, él dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. No usa otro término, que sí se puede usar en las Escrituras, pero comenzando en la salvación, nosotros somos declarados hijos de Dios por adopción, como dice el libro de Efesios. En el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 16, hablando ahora
allí San Juan habla de la relación del Padre con nosotros como hijo y lo que el Padre hace. En el libro de Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se ve que ambos, el Padre que comienza la obra y el Espíritu Santo que la va perfeccionando, como dice la Escritura, nos recuerda que Él está allí para que nosotros, dando testimonio, recordamos cuando hablamos, recordamos cuando reaccionamos, recordándonos cuando nos estamos enfrentando una dificultad, un problema, nos recuerda: tú eres un hijo de Dios. Tiene que actuar como un hijo de Dios, tiene que responder como un hijo de Dios, tiene que vivir como un hijo de Dios, tiene que vestir como un hijo de Dios, tiene que hablar como un hijo de Dios, tiene que mostrar en tu vida que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu siempre nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, y eso nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir así. Mire, en los tiempos de antes, cuando un muchacho se enamoraba de una muchacha, yo recuerdo cuando me enamoré de mi esposa, que yo le dije: yo quiero hablar con tu hermano, porque ella vivía en la casa de su hermano, y comencé con la formalidad que se usaba antes. Entonces yo le dije mis intenciones, y después yo le dije: quiero hablar con tu mamá, con tu papá. Y fui donde ya vivía su papá en el interior, y lo primero que me dijo su papá es: yo quiero conocer a sus padres. Porque antes se conocía la calidad de una persona dependiendo de quién era él. Así que sí, mira, papá, ese es mi novio, pero ese no es hijo de fulanito. No, pero esa gente, yo no quiero liga con esa gente. Tenemos que usar los términos de Nadal, porque Nadal es así, ¿verdad? Yo no quiero que tú me hagas liga con esa gente. Esa familia es terrible y seguro que hace muchas cosas. Esa es la idea. Y hermanos, por eso es que ese término nos debe controlar nuestra vida. Soy hijo de Dios. Yo estoy representando a Dios, y por eso el Espíritu Santo nos lo recuerda en cada momento. No solamente para asegurarnos de que somos salvos, porque muchas veces pensamos que el Espíritu nos recuerda que somos salvos y que la salvación no se pierde. No, esa no es la obra del Espíritu ahí. Es recordarnos que somos hijos de Dios y que tenemos que vivir como tales para presentar a un Padre como el que nos ha tocado. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan menciona que somos engendrados por el Padre, en Gálatas que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y en el libro de Romanos nos dice que es una obra del Espíritu siempre recordarnos que somos hijos de Dios. Y yo quiero, mis amados hermanos, que tanto tú como yo vivamos con esa idea en mente. Otro versículo precioso es 1 de Juan 3:1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si solamente pensáramos en el privilegio que tenemos nosotros de que hay más de 8,000 millones de personas en esta tierra. Cuando yo oro, le digo al Señor: Señor, qué bueno que soy tu hijo, dentro de 8,000 millones de personas, donde probablemente quizás no hay 1,000 millones de verdaderos creyentes en el mundo, de hijos de Dios salvados y engendrados. No tenemos este privilegio, pero nuestro Señor Jesucristo no utilizó ese privilegio para Él demandarle a los demás, sino para demandarse a sí mismo de vivir, como veremos más adelante, una vida sujeta a nuestro Dios. Y la pregunta entonces que todos nos podemos hacer, ¿cómo Cristo nos enseña a nosotros a vivir como un hijo de Dios? Cuando Él hacía un milagro, una pregunta que le hago: ¿lo hacía como hijo de Dios en minúscula o en mayúscula? Dígame.
¿Cómo qué? Con mayúscula. Cuando Él hacía un milagro. Cuando Él se sentaba a enseñar, que dice, en la antigüedad fue dicho, mas ahora yo digo, lo decía como hijo de Dios en minúscula o como hijo de Dios en mayúscula. En mayúscula. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo decía, como veremos, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, recuérdense que ellos son uno, Él estaba diciendo, yo estoy viviendo bajo la autoridad del Padre Celestial. Y esa es la idea que gobernó la vida de Cristo. Miren lo que dijo un buen escritor inglés, escocés, que leí un libro de él llamado, ese señor se llama C. Clark Ferguson. Él dijo, la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos, es la esencia de la vida cristiana. La esencia de la vida cristiana. Nuestra filiación divina es la cima de la creación y la meta de la redención. Cuando dice la cima, es que dentro de toda la creación, cuando Dios hizo toda la creación, ¿cuál fue la cima de la creación de Dios? El hombre. Cuando el hombre cae en el pecado, ya deja de serlo. Pero cuando llegamos a ser hijos de Dios, ahora la cima de la obra de la creación y de la redención de Dios somos nosotros, los hijos de Dios. El Señor le entregó todo a Adán antes de la caída, pero ya usted sabe todo lo que sucedió después de la caída. Pero cuando usted va al libro de Romanos, dice que la creación misma gime para que sea gobernada por los hijos de Dios. Va a llegar un periodo que claramente dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 20, profetizado en todo, de que los hijos de Dios van a gobernar a los hijos de los hombres en el tiempo del milenio. Eso no es nada figurado. Eso no es nada figurado. De eso se habló más en el Antiguo Testamento que de la primera venida de Cristo. Porque la meta es el día en que Cristo gobierne junto con los hijos de Dios. De manera que nosotros tenemos que darnos cuenta que esa filiación divina es la esencia de la vida cristiana. Para disfrutarlo, pero también para vivir de acuerdo a eso. Aquí hay algunas palabras, una palabra clave que fue la que el Señor nos quiere decir a nosotros. Aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 5, dice que miren cómo dice el versículo 8, y aunque era hijo, con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces usted me dirá, pastor, ¿cómo yo puedo llegar a ser el hijo de Dios que todo creyente debe ser? De la misma manera que el hijo de Dios aprendió a ser hijo de Dios. ¿Cómo fue que él aprendió? ¿A través de qué? La obediencia. A veces pareciera como una declaración como sencilla, una declaración sencilla, pero no lo es, hermanos. A veces yo pienso que la iglesia está compuesta por creyentes que viven en las mismas etapas que viven los seres humanos, y por eso la Biblia lo dice. Hay cristianos que la Biblia los llama niños, y según los que estudian la conducta humana, hay una etapa del niño cuando tiene de 2 años a 4 años que se llama la edad del tirano, que la gente tiene que hacer lo que ellos dicen y comienzan a mostrar esa rebelión a la autoridad de los padres.
Esa es una época donde Susana Wesley decía que hay que aprender a quebrantarle su voluntad, pero no lo decía en el sentido de que sean autómatas, sino quebrantarle esa voluntad que los hacía a ellos comenzar a vivir bajo sus propias reglas y no las reglas de la casa. Y Susana Wesley, si usted ha leído sobre ella, esa mujer tuvo 18 hijos. De esos murieron como 8 o 9. Pero los que sobrevivieron se quedaron 2. Juan y Carlos Wesley, que fueron los que fundaron el movimiento metodista en Inglaterra, que fue el que trajo el mayor movimiento de avivamiento en Inglaterra. Pero también, y la Biblia habla de cristianos niños que se les hace difícil obedecer. Pero, aunque no lo dice así, hay cristianos adolescentes. ¿Usted sabe la característica del adolescente? El adolescente siempre quiere irse de la casa, el adolescente quiere independizarse, el adolescente no quiere que lo controlen. Y hay cristianos así. Y hay otros que pueden ser cristianos maduros, como dice la Biblia, que son los espirituales. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, en la vida cristiana, para ser un buen hijo de Dios, la palabra clave que usó Cristo es aprender la obediencia. Aprender a obedecer en todas circunstancias, en todo momento. Ese término en idioma griego, matano, de donde se deriva el término matetes, es un discípulo, significa crecer y aumentar en el conocimiento por investigación, o sea, por estudio y por observación. Y eso centrado en la persona de Cristo. Un buen discípulo es alguien, como pasó con los discípulos del Señor, que se exponen a todas las buenas enseñanzas que le da nuestro Señor Jesucristo y observan la vida de Cristo para imitarlo, como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Una vida centrada en Cristo, hermanos, es la mejor vía para nosotros aprender a ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que aprender acerca de la obediencia. Cuando les pregunté sobre algunos de que pensaban que era el nombre de un buen hijo de Dios, gente me dijo Daniel. Y la primera enseñanza que encontramos, la primera parte de la historia que encontramos de Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, ellos no se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Su tema es la escuela dominical, no les enseñe ese nombre. Porque Sadrach, Mesach y Abednego están relacionados con los dioses paganos de Babilonia. Ananías, Misael y Azarías están relacionados con los nombres bíblicos que se les pusieron relacionados con Dios. Pero lo que nosotros recordamos es que estos muchachos se atrevieron a decir: no nos importa, échenos al fuego, pero nosotros vamos a obedecer a Dios y nosotros no vamos a obedecer al rey, al supremo de aquella época, que era el emperador del mundo conocido en esa época, que fue Nabucodonosor. O Daniel, cuando le ofrecieron la comida, estuvo dispuesto a decirle: no nos vamos a contaminar. Y eso es lo que significa aprender la obediencia. Es que a todo costo, no importa quién lo diga, o como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese espíritu de obedecer es el que nosotros necesitamos, porque esto fue lo que hizo Cristo. Estaba leyendo un autor que decía: no es que el Señor aprendió a ser obediente como que Él nunca lo fue. No, lo que Él está diciendo es: yo nunca en toda mi eterna existencia he tenido cuerpo humano, y todo el que tiene cuerpo humano tiene que vivir en sujeción, ¿sí o no? Todo el mundo. Y las primeras autoridades que uno tiene
son los padres. Y yo vivo en sujeción a mi Padre Celestial. Tú y yo queremos ser un buen hijo de Dios. Vamos a seguir el ejemplo de Él. Vamos a seguirlo al pie de la letra. El término obediencia en el idioma griego significa sujetarse a lo que escucha. Sujetarse a lo que escucha. En otras palabras, yo tengo que recordar lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Mis ovejas, ¿qué hacen? Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Esa es la definición de una básica de una oveja. Alguien que escucha la voz de su pastor. Y ese término que se utiliza aquí es aprender y poner en práctica lo que se escucha. Es obedecer por escuchar, sujetarse a lo que uno escucha. De manera que, otra vez te digo, la esencia de la vida cristiana es aprender a obedecer. Y como nosotros por naturaleza somos rebeldes por causa del pecado, ya usted sabe que tiene que luchar y tiene que aprender, agarrar un curso que nunca termina de ir a la palabra de Dios, constantemente ir a la palabra de Dios y decirle a su alma, decirle a su vida, esto es lo que yo voy a hacer, y aprenderlo de diferentes maneras. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, tenía lo que se llamó la escuela peripática. Campis, ¿tú puedes venir por acá? Sí. Tú eres, ¿verdad? Ven. Mira, yo no te conocía, conozco a tu papá antes de tu nacer, y a muchos de tu familia, y allá oramos mucho por ti. Y tú eres un testimonio de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero miren cómo enseñaba la escuela de Cristo, la peripatética. Eso significa enseñar mientras camina. Y en la Biblia el término caminar significa vivir. Así que el Señor iba caminando y venían los fariseos y le decían algo, y Él le contestaba y luego le explicaba a los discípulos lo que Él le había contestado. Y seguía caminando, y luego que Él caminaba, le iba enseñando a ellos una parábola, y ellos le preguntaban en casa, Señor, ¿qué significa esa parábola? Y Él les decía. Cuando Cristo hacía algo que, como dice Narciso, hacía que los discípulos le hacían algo a Cristo y ellos cogían un pique, porque es ustedes oyen la prédica de Narciso, ¿verdad? Él habla mucho de pique, de truño. Él usa esos términos claros de entender para los dominicanos. Eso es un nuevo glosario de la predicación bíblica en el mundo cristiano. Entonces, Él iba enseñando así. Él cuando veía como Juan y Pedro, Juan y su hermano, que no dejaron a Cristo pasar por un lugar, ellos salieron con naturaleza carnal y pecaminosa. Señor, ¿tú quieres que mandamos a echar fuego y lo destruyamos? Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Y luego después le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, la obediencia se aprende caminando diariamente con el Señor. Por eso dice la Biblia, cuando describe a Enoc, dice que Enoc caminó con Dios. ¿Sabe lo que significa caminar con Dios? ¿Se llama? Sebastián. Sebastián tiene que seguirme donde quiera que voy. ¿Está bien? Caminar con Dios significa esto. No Dios ir con nosotros, ni detrás de nosotros,
sino delante de nosotros y nosotros detrás de Él. Y Él nos enseña, Él nos orienta en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender, gracias a usted, tenemos que aprender a vivir. Esa escuela sigue siendo la escuela. Y el ministerio de Cristo como maestro es un ministerio permanente. Y el ministerio de nosotros como discípulos es una ocupación permanente, hermanos. Una ocupación permanente para que nosotros aprendamos la obediencia. Toma mucho tiempo, porque hay una rebelión natural en nosotros, muy natural. Warren Wiersbe, que es uno de esos estudiosos y comentaristas de la Biblia que uno siempre consulta, él dice lo siguiente. Oiga esto para que usted vea de dónde viene nuestra naturaleza rebelde y desobediente. Él dice: Satanás ofreció a Adán y a Eva conocimiento, pero fue un conocimiento basado en la desobediencia a Dios. ¿Sí me siguen, verdad? Cristo, dice él, ofreció un conocimiento basado en la obediencia. Así que usted tiene que saber que cuando nuestra naturaleza humana se resiste a obedecer a Dios y actuar en base a esa obediencia a Dios, le estamos haciendo caso a Satanás, que nos da un conocimiento de algo, pero un conocimiento que no nos ayuda a obedecer. El conocimiento que adquirimos del Señor tiene que ser un conocimiento, cuando leemos la palabra de Dios, basado en que estamos leyendo las Escrituras, que estamos oyendo prédicas con el propósito de aprender a ser obediente a Dios. Sé que hay una frasecita que todo el mundo dice: no, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y todos estamos de acuerdo que todo es para la gloria de Dios. Pero ¿cómo yo puedo glorificar a Dios? La primera manera de glorificar a Dios es a través de mi obediencia. Es a través de la obediencia. No es parándonos aquí a cantar y a decir: vamos a glorificar a Dios en esta hora. Llegó el momento de glorificar a nuestro Dios. Pónganse de pie si vamos a hacerlo, porque yo conozco directores de música, músicos, predicadores que glorifican a Dios en el púlpito, pero cuando se bajan, deshonran el nombre de Dios en su casa, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo y quién sabe dónde. La palabra de Dios dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Y si tú buscas la palabra fruto en las Escrituras, significa todo lo que es el resultado de la palabra implantada, que la agarramos bien porque tenemos un corazón dispuesto a eso y hace que el fruto nazca. Hermanos, miren, déjeme ver cómo le digo esto para que no parezca una herejía. La palabra de Dios, cuando tú la lees y la escuchas, no necesariamente produce fruto. Tiene el poder para hacerlo, pero no lo produce. Porque en la Biblia presenta 4 tipos de terreno. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. Y aunque eso lo podemos, muchas personas a veces lo aplican exclusivamente a la obra de la palabra de Dios entre los incrédulos, pero eso, como predicaba una vez el pastor Johnny Daniels, unas excelentes exposiciones, eso se aplica a nosotros. A veces tenemos un corazón donde recibimos la palabra de Dios, pero de una manera muy superficial. Que yo le puedo preguntar a mi hermano: ¿Usted leyó la Biblia hoy? Torino, ¿usted leyó la Biblia hoy? ¿Hizo su devocional? Hágase esa pregunta. Yo lo hice también, todos lo hacemos, pero hágase esa pregunta: yo leí la Biblia hoy, ¿y qué quedó en mi vida de lo que leí?
Todo va a depender de nuestro corazón. Si somos superficiales, usted sabe lo que va a pasar con eso. No de los pájaros que van a venir, sino el maligno. Si usted es una persona que no profundiza, no en el conocimiento de Dios, sino en interiorizar, que la palabra de Dios afecte su alma, su mente, su espíritu, su corazón, todo nuestro hombre interior. Si no la ponemos muy profunda, se va a quedar en la superficie, donde hay muchas, en nuestra mente, el corazón, hay muchas piedras y no va a poder crecer porque no tiene mucho para crecer. Y si usted está muy ligado a las cosas del trabajo, a sus ocupaciones, va a leer la Biblia porque tiene que leerla. Pero como dice la Escritura, los afanes de este siglo, ¿qué van a hacer? La van a ahogar y la van a hacer infructuosa. Por lo tanto, nosotros necesitamos preparar nuestro corazón. Yo no sé si ustedes cantan una canción, a mí me gusta como que la cantara en nuestra iglesia antes de uno predicar, que dice: prepara Dios mi corazón para recibir. ¿Sí la cantan ustedes? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando yo estoy orando por los alimentos, yo no solamente le digo: Señor, como hacemos todo, como yo hacía antes, Señor, gracias por los alimentos que tú nos das, gracias por esa bendición, en el nombre de Cristo. También hay que decirle al Señor: Señor, gracias por estos alimentos, ayúdame a comer lo que yo necesito para estar saludable, que mi cuerpo esté saludable. Un día tú puedes comer chicharrón de la José Contreras. Tú no puedes comer chicharrón de la José Contreras todo el día. Sí, conozco los chicharrones de la José Contreras. Bueno, eso saca de mi casa. Así que cada vez que yo paso por ahí tengo que hacer así para no pagarme, ¿verdad? Por los ricos que son. Tengo que reprender eso. A lo que hago alusión, hermanos, es que igual cuando tú vas a leer las Escrituras, dile al Señor: Señor, limpia mi corazón. Cuando tú te sientas ahí a oír la palabra de Dios, dile: Señor, limpia mi corazón, limpia mi alma, limpia mi mente. Señor, purifícala para que tu palabra pueda germinar. El problema no es la palabra, lo que leemos, lo que oímos, es la condición de nuestro corazón. Este pueblo tiene de labios me honra, pero su corazón está lejos. De manera, hermanos, que no nos hemos apartado de la predicación. El Hijo de Dios tiene que aprender la obediencia, internalizar la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como viva y eficaz, y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los pensamientos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted sabe que no es que literalmente la palabra de Dios entra en los tuétanos de nosotros, pero sí entra en los tuétanos de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestras vidas, para que nuestro hombre interior sea limpiado, purificado, fortalecido y seamos transformados y podamos representar en esta vida, en todo lo que hacemos, que somos hijos de Dios. En una ocasión, un pastor estaba aconsejando a una parejita de su iglesia, y la esposa comenzó a decir las cosas negativas que él tenía, y el pastor, tratando de dar consejería bíblica, le dijo: hermano, hay 7 cosas que su esposa ha señalado que usted no hace como buen cristiano, y obviamente falla como esposo. Pero déjeme decirle algo. Mire, usted tiene que aprender a vivir con ella sabiamente. La palabra de Dios dice, debe buscarse en 1 de Pedro 3:7. Debe buscar, no busque, pastor, yo conozco ese versículo. Ajá, ¿y qué dice? Que tenemos que aprender a vivir sabiamente con nuestras esposas.
¿Usted conoce ese versículo? En segundo lugar, ella dice que usted es habla muy duro, la ofende al hablar. En el libro de Colosenses, el capítulo 3, versículo 19, dice: maridos, y dice: no, yo no lo sé. ¿Y qué sigue? ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Usted se lo sabe, sí. Pero también ella se queja de que usted se pone a ver pornografía. Y en 1 Corintios 7, 32 al 35 dice que el hombre casado tiene que tener cuidado de las cosas del mundo. Sí, yo lo sé. Y cada cosa que le decía, y el versículo que así va a citar en el sonido, el pastor molesto se paró, dio duro en su escritorio. ¿Cómo es que usted sabe lo que dice la palabra de Dios y vive contrario a ella? Hermanos, un buen cristiano no es el que puede citar Biblia ni versículos, es el que esos versículos se reflejan en su forma de vivir y de tratar a este y de tratar al otro y de hablar aquí, y su comportamiento tiene que reflejarse. Y el Hijo de Dios tiene que aprender la obediencia, no a escuchar solamente, sino a ser obediente, y eso se va a reflejar en toda nuestra manera de vivir. Oiga lo que dice el apóstol Pedro en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Él, miren cómo comienza hablando acerca, ese versículo al final 16 dice: sed santos, porque yo soy santo. ¿Lo conocen ese versículo? Pero comienza diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Así comienza. Él apela: no hay manera de que vivas una vida santa si no eres un hijo obediente. No hay manera de que puedas vivir una vida santa si no eres un hijo obediente del Señor. No hay manera. Por eso, la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es lo que define lo mucho que le amamos a Él, lo mucho que vivimos para Él y que le servimos a Él. Yo no puedo decir que a veces uno dice que hay libros de la Biblia que son tu favorito. Yo no sé cuál es tu libro de la Biblia favorito. Uno de mis libros de la Biblia tiene que ser el libro favorito de todos, ¿sí o no? Pero hay libros de la Biblia donde el Señor te ministra de una manera muy especial. Para mí, Deuteronomio es el libro como clave para un buen cristiano. Y el libro de Deuteronomio revela lo que yo he llamado la frecuencia de la obediencia. ¿Cuál es la frecuencia de la obediencia? Él dice: para que escuche y guarde todos mis mandamientos todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Esto aparece varias veces en el libro de Deuteronomio. Y luego dice: para que te vaya bien a ti y a los hijos de tus hijos después de ti. O sea, Dios no solamente está pensando que nosotros como hijos glorifiquemos a Dios al obedecerle, es que cuando lo obedecemos a Él, impactamos a nuestros hijos para que ellos también caminen con el Señor. Yo he tenido mucha gente que a lo largo de mi vida me ha ayudado, pero la persona que más ha impactado mi vida fue mi mamá, porque lo que era fácil ver, lo que ella creía. Un autor dijo lo siguiente: oiga bien, es mejor ver un sermón que oírlo. ¿Sí entienden eso? No. Es mejor ver un sermón que oírlo. ¿La fe viene por él? ¿Cómo? ¿La fe viene por él?
mire que Cristo me salvó y Cristo quiere que usted sea salva. Y esa persona dice al compañero: yo, para ser el cristiano que es, yo no voy a creer en eso. Porque antes de que la gente oiga, la gente tiene que ver. En el libro de Mateo, el capítulo 5, en el Sermón del Monte, él dice: vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice: para que los gentiles vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Para que ellos vean. La gente te va a escucharte a ti y va a escuchar a Dios cuando ellos vean lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no hay manera de que alguien vea lo que Dios ha hecho en tu vida si no eres alguien que ha aprendido a vivir en obediencia como un buen hijo del Señor. Así que, para que entiendan, la fe no viene primero por el oír, la fe viene por el ver. Mire, Cristo no predicó cuando estuvo en la cruz del Calvario, ni siquiera al malhechor que estaba al lado. El malhechor que estaba al lado comenzó a hablar con él bajo convicción de pecado, pero el Señor no predicó. El Señor lo crucificaron y lo primero que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y había un hombre que estaba observando a Cristo. Y después que ese hombre observó todo lo que fue la manifestación de Cristo en la cruz del Calvario, y cómo perdonó a ellos, cómo se ocupó de su mamá: madre, tu hijo, hijo, he aquí tu madre. En los momentos de su muerte estaba pendiente de su mamá, estaba pendiente de perdonar, estaba pendiente de salvar, porque el ladrón en la cruz, él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después que nuestro Señor Jesucristo murió, ese centurión que dijo, ¿usted recuerda lo que él dijo? ¿Alguien sabe? Verdaderamente ese era hijo de Dios. Cristo no trajo una parábola, no sanó a nadie, no enseñó a nadie, no tuvo una profecía con nadie. Cristo no estaba en esto, en la cruz, pero estaba manifestando cómo reacciona, cómo responde de lo que se ocupa un hijo de Dios aquí en la tierra. Y al final este hombre dijo: verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. ¿Pueden decir eso de ti? En tu trabajo, tu esposa, lo pueden decir tus hijos, lo pueden decir los hermanos de la iglesia, lo pueden decir de ti, de mí. Porque el hijo de Dios que nosotros debemos ser tiene que mirar a aquel que se hizo carne para vivir como un hijo de Dios. Una de las cosas con las que yo batallo más es por levantarme temprano, pero temprano es 5 de la mañana, como muy tarde 6. ¿Y qué es lo que me inspira? Que en Marcos capítulo 1, versículo 35, cuando el Señor comenzaba su ministerio, dice la Biblia que Él se levantaba temprano, antes de que saliera el sol, y se iba a orar. Y después venían los discípulos y le decían: ven, que te buscan. Y él dice: sí, tenemos que ir a predicar. O sea, antes de él hacer la obra que el Padre le envió, él como hijo de Dios con minúscula tenía que tener y desarrollar una comunión íntima con el Señor, una vida de oración, una vida de devoción. Y tu vida de oración es la que mejor define la calidad de cristiano que tú eres. Si tu vida de oración es una vida de oración constante, creciente y que abunda y que es permanente para Dios, eso va a mostrarse en tu vida. Si tus oraciones, esa oracioncita de Señor, gracias por este día, cuídame, guárdame, llévame con bien, tú vas a crecer. La oración es la primera fuente de crecimiento espiritual
espiritual y transformación que tiene un creyente. Y termino con estos 3 versículos. El Señor aprendió a ser un hijo de Dios y lo hizo a través de la obediencia. No te olvides de eso. El hijo aprendió a vivir como hijo. Miren estos 3 versículos. Ahorita le hablaba de los libros favoritos. Me gusta mucho Deuteronomio, pero me gusta mucho el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan es donde el Señor abre su corazón para que entendamos cómo debe vivir un hijo de Dios. Las declaraciones más importantes de Él como hijo de Dios en minúscula aparecen en el Evangelio de Juan. Solamente quiero que miren estas 3. Juan capítulo 5 y el versículo 19. Juan 5, 19. ¿Lo tienen? ¿Trajeron su Biblia? ¿Trajeron su lengua? Vamos a ver las dos. ¿Está bien? Vamos a leer estos 3 versículos a una voz para que no se nos olvide. Léalo conmigo, por favor, San Juan 5, 19. Si no encuentra, porque usted no lee mucho la Biblia y no encuentra el libro de San Juan, abra la Biblia en cualquier lugar y haga creer que lo encontró. Eso le va a ayudar a que los demás crean que llegó. San Juan 5, 19. Aquí vamos, todos. 1, 2 y 3. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. La pregunta es, hermanos, Cristo aprendió a vivir limitado al actuar de Dios. Esas son las 3 conclusiones que vamos a mirar. Nuestro Señor Jesucristo aprendió a vivir limitado al actuar de Dios. ¿Por qué haces esto? Porque mi Padre lo hace. Más arriba, en los versículos anteriores, le preguntaron: ¿y por qué tú haces con el día de reposo? Y le dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo no vengo aquí a cambiar las cosas ni a traer mi doctrina. Él dice: mi doctrina no es mía, sino de la que me envió. Yo me resisto a que me le ponga el nombre a lo que yo creo de Dios. Yo no soy calvinista, arminiano, luterano. Yo no soy... ¿Quién es el otro grande ahí? Pues leyano. Yo no quiero que me pongan esa etiqueta. Yo no le pongo un nombre a lo que yo creo de Dios. Porque nada de lo que uno debe creer es porque un hombre lo creó. Y son muy buenos hombres. Yo leo todos sus libros. Soy admirador de Lutero. Leo las instituciones de Calvino. Tengo los comentarios de Lutero. Me fascina la historia de los Wesley. Uno aprende ciertas cosas de Juan Arminio, aunque hay muchas que no la tengo. Creo mucho en el esfuerzo que hizo Mennonite Simons, que fue el fundador de los menonitas, por eso se llaman menonitas, porque su fundador se llamó Mennonite Simons y él fue anabaptista, como somos nosotros. Pero hermanos, lo que nosotros creemos y lo que hacemos no tiene que ser en referencia a un hombre, sino en referencia a nuestro Padre Celestial. Yo no estoy hablando en contra de nadie, ¿sí me entiende? Usted crea lo que usted crea, usted póngale el nombre a lo que usted quiera creerle, pero nuestro Señor Jesucristo, miren los fariseos. Moisés dijo, todo lo que, ¿por qué no dicen Dios? Porque cuando Moisés dijo algo, fue Dios que le dio las tablas, no fue Moisés. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero para ellos, Moisés dijo. Y contradecían al Señor, porque Moisés dijo.
Moisés fue un siervo de Dios. ¿Sabe lo que tuvo que hacer el Señor? Enterrarlo. Porque si lo deja el Señor el cuerpo de Moisés, lo estuvieran adorando por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios tuvo que agarrar su cuerpo y enterrarlo. Y nadie sabe el lugar de su sepultura. Eso para que usted vea cuál es la naturaleza de nosotros los humanos. Él dice: yo no hago nada, no puedo hacer nada por mí mismo. Mis amados hermanos, así debe ser el Hijo de Dios. Es que yo no puedo hacer eso, porque yo no lo he visto hacer el Padre. Yo no puedo creer eso, porque yo no veo que el Padre dice eso. Yo no puedo ir a ese lugar, porque yo no creo que el Señor iría a ese lugar. Yo no puedo responder así, porque yo no creo que mi Padre Celestial es honrado si yo respondo así. Yo no puedo tratar a mi esposa así, porque si mi Padre Celestial tuviera una esposa que no la tiene y la va a tener, no creo que la tratara así. Nuestra referencia para ser un buen hijo de Dios es nuestro Padre Celestial. Así lo fue para Cristo. Es el otro versículo, San Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Lo tienen? Léalo conmigo, por favor. San Juan 5:30, aquí vamos. No puedo. ¿Sí lo van a leer? ¿O no? Léalo conmigo, que vamos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así busco. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de... Ahora, hermano, piensa en esto. Rara vez Dios decía, porque yo vine a hacer la voluntad de Dios. ¿No ha notado eso? Él no menciona Dios. Él siempre dice que Padre, para asociar que el Hijo tiene una autoridad puesta por Dios que se llama el Padre. Nosotros como hijos tenemos una autoridad que es, antes de que Dios sea nuestra autoridad, la autoridad que Dios nos ha puesto son nuestros padres. Por eso dice en el libro de Hebreo que teníamos, capítulo 12, teníamos nuestros padres terrenales que lo obedecíamos en todo. ¿Tú lo has leído eso? Ahora Cristo dice: yo no fui engendrado por ningún hombre, pero esto no, mi carne no fue engendrada por ningún hombre, pero como fue engendrada por Dios, Él es mi Padre. Y Él siempre utiliza ese término, mi Padre, mi Padre. Mis ovejas, ¿qué dice la versículo? Oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Oiga cómo dice: mi Padre que me las dio es mayor que todo. Esa es la referencia. Y debe ser la nuestra. A mí me fascina esa frasecita: yo no puedo hacer nada que no sea de lo que yo oigo o lo que yo veo hacer a mi Padre. No puedo. Esa fue la grandeza de José. Cuando la mujer de Potifar le dijo, él le dice: es que yo no puedo hacer eso. Y todos los días ella le decía lo mismo, y todos los días el rey respondía igual: no puedo, porque él estaba tomando en cuenta a Dios. ¿Cómo yo le haría ese gran mal a Dios? No puedo. Hermano, póngase eso en la cabeza: no puedo. A mí me gusta de José. José le decía: yo no puedo porque tú no eres mi esposa, yo no debo porque tú eres la esposa de mi amo, tengo que respetar eso, mi amo ha sido bueno conmigo, y yo no quiero pecar, ni debo, ni puedo, ni quiero, no. Y ese argumento siempre es el mismo. Satanás vino a tentar a Cristo, y Cristo no se puso a decirle de tú a tú: no, mira, déjame decirte algo, yo no puedo hacer el pan, el vino, el pan, la piedra pan, porque mira, hay un proceso ahí, además, no, está escrito. ¿Quién fue lo que lo escribió? Mi Padre. Está escrito, es fácil, no hay que dar tantos argumentos. Mira el último principio, Juan 8:28.
Juan 8, 28 y 29. Léalo conmigo, por favor. Sé que están cansados, pero bueno. ¿Lo tienen? Juan 8, 28 y 29. Léalo conmigo, por favor. Aquí vamos. Le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó mi Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo quiero el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esos tres versículos, esos tres principios, esas tres conclusiones finales. Cristo aprendió a vivir limitado al actuar del Padre. Cristo aprendió a vivir ajustado a lo dicho o escrito por el Padre. Y por último lugar, Cristo vivió dedicado a agradar al Padre. Mis amados hermanos, no es difícil ser el hijo que Dios quiere que seamos. No es difícil. Si nosotros le miramos a Él y nos acordamos cuando vamos manejando que somos hijos de Dios, cuando se nos mete un carro por delante, que somos hijos de Dios, cuando tu esposa no quiere hacer algo que tú quieres, que nunca se te olvide que tú eres un hijo de Dios. Entonces, si tenemos eso claro en nuestras mentes, y que tenemos que vivir una vida ajustada, una vida limitada, una vida consagrada a nuestro Padre Celestial, vamos a llegar a ser los hijos de Dios que todos debemos ser. Y nunca te olvides que eso se aprende. Eso se aprende. Y tenemos que dedicarnos a aprender, pero con eso en mente. No aprender versículos de la Biblia, no a recibir ese tipo de información. Es aprender para hacer. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, uno tiene que aprender para tres cosas. Primero, para conocer al Señor y su voluntad. En segundo lugar, para ser los cristianos que debemos ser. Y en tercer lugar, para hacer lo que los cristianos, los hijos de Dios, deben hacer en su vida. Pedro concluye diciendo lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido con nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo de vida que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nunca se olviden, hermanos, que el Hijo, ¿qué? ¿Sí recuerdan? El Hijo. No, hermano, no se puede poner de nuevo, porque los hermanos lo olvidan. Los hermanos, ustedes lo olvidan. Mire, yo le digo al Señor, yo me daba buena memoria para recordar. Y yo le digo: ay Señor, yo te pido de corazón que a mí nunca me dé Alzheimer. Ni Alzheimer mental, ni Alzheimer espiritual. Porque hay muchos cristianos aquí que tienen Alzheimer espiritual, que se le olvidan las cosas. Dice la Biblia: habiendo olvidado la purificación de vuestros pecados. Pero nunca se olvide, hermanos, que el Hijo de Dios aprendió a ser Hijo de Dios. Y esa debe ser nuestra ocupación permanente. Oremos. Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, que sea el anhelo de cada uno de nosotros ser el Hijo de Dios que debemos ser. Que como Cristo siempre repetía a todo el mundo: yo hago lo que agrada a mi Padre, según oigo de mi Padre, según veo hacer de mi Padre. Ayúdanos nosotros a aprender cómo Él lo aprendió. No sabemos, pero la Biblia dice que Él aprendió la obediencia, la sujeción a ti, siendo
en el Hijo de Dios, el que todas las cosas fueron creadas por Él. Ayúdanos, Señor, en tu gracia y tu poder, a que esa verdad gobierne nuestras vidas para la gloria de tu nombre, a través de cómo vivimos en esta tierra. Así con sus ojos cerrados, por un momentico, su cabeza inclinada, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a ponerse en pie y orarle al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, de mi Padre obediente? Yo creo que al final de oír tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes pueden ponerse en pie y orarle a Dios? No estoy diciendo que todos se pongan de pie, sino los que deseen decirle al Señor: yo quiero ser un hijo de Dios. Si usted a veces me pregunta: pastor, ¿cuál es el éxito de su ministerio? Yo no creo en esa palabra, pero la gente pregunta y le dice: ¿sabes cuál es el éxito de mi ministerio? Que temprano en mi ministerio yo aprendí que es más importante es dedicar más tiempo a ser un buen hijo de Dios que un buen pastor. Es todo. Es todo. Es todo. Es todo. Quédese de pie si usted se puso de pie y órale al Señor. Y dígale de todo corazón: Señor, ayúdame a ser un hijo tuyo obediente. A ser un hijo tuyo. La obediencia es la que produce fidelidad. La obediencia es la que produce santidad. La obediencia es la que produce servicio. La obediencia es solamente la obediencia. Dios no nos pide gran cosa. Es eso. Que estemos los ojos puestos en Él y en su palabra, y en sus mandatos. De eso depende todo. Todo el mundo conoce Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. No, pero ese no es el pasaje. Esa no es la parte más importante. La parte más importante es cuando le dice: mira, presta atención a todo lo que está escrito por mi siervo Moisés, para que tú lo cumplas, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No pongas tu atención en ser un buen soldado, un conquistador. No, ese es mi palabra, mis mandatos en mí, y yo soy el que hago, y no tú, que las cosas salgan bien. Siempre le va a ir bien al cristiano que vive para el Señor. Padre bueno, te pido por cada uno de estos, Señor, que desea y pide con todo anhelo en su corazón, que van a dedicarse a aprender de ti y de tu palabra para llegar a ser el Hijo de Dios que debemos ser. Padre, ayúdanos a vivir el tiempo de vida que nos resta en la carne, conforme a la voluntad revelada de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús.